Existen algunas películas que cuando ves dices, ok, eso fue una muy buena película, o igual y quizás no te gustó, o igual y te dio igual, o demás. Pero de pronto, cuando pasa el tiempo, o después de que la ves, como que tu cabeza o tu mente empieza a gravitar alrededor de esa película, como que la está recordando mucho, y como que te dan esas ganas de volver a verla porque tu cabeza simplemente está regresando demasiado a esa película. La vuelves a ver, te das cuenta que es una obra maestra y entonces te empiezas a obsesionar con ella y te encanta la película y no quieres dejar de hablar de esa película y entonces dices, ¿sabes qué? Quiero regresar a hacer mi canal de YouTube y aquí estamos. París, Texas es esa película para mí. Muchachos, yo soy Salim Casabras por estar acá en el Geeko y pues como les digo, ya estoy acá de vuelta, ya también arreglé un poquito, o espero estar arreglando un poquito lo del audio de la vez pasada, está popeando muchísimo ese audio. Como les dije, la primera película de la que voy a hablar es París, Texas, y si no la han visto, voy a hablar con un poquito de spoilers en esta película, entonces ya fueron avisados. La manera más fácil de ver esta película, creo, en este momento es a través de Amazon Prime Video, que tiene esta película ahí disponible con una muy buena restauración, entonces si tienen chance de verla, vayan a verla. París, Texas es una película de 1984 dirigida por Wim Wenders, un director alemán que estaba enamorado de cierta manera, no precisamente del sueño americano, sino de la americanización, por así decirlo, de Estados Unidos. Y trata de plasmar esta idea europea dentro de esta película. Es una América o un Estados Unidos muy europeizado, Europaris, euro. París, Texas abre con Travis, nuestro personaje principal interpretado por Harry Dean Stanton, que se encuentra vagando y caminando por el desierto de Texas. Se ve que ya lleva muchísimo tiempo caminando. Se ve toda la ropa desgastada, los zapatos que ya no le sirven, con una barba pues muy grande, o sea, bastante prominente, una gorra roja y con muy poca agua. En cierto punto se desmaya, contactan a su hermano va por él y aquí es donde comienza la película como tal. Esta empieza siendo una road trip, una película road trip, junto con Harry Dean Stanton, bueno, el personaje de Travis junto con su hermano Walt. El personaje de Travis no habla, deja hablar, no sé por qué. Está completamente desubicado de donde está, no está como conectado con la realidad y cada vez que en cierto momento su hermano lo deja solo, ya sea en un cuarto de un motel o lo que sea, Travis regresa a caminar sobre la vía como tratando de llegar hacia algún lado, como que quiere llegar a algún lado. Poco a poco Travis empieza a reintegrar al mundo dentro de esta road trip que tiene con su hermano. Empieza a comer, empieza a hablar de nuevo, empieza a incluso manejar el coche en el que están yendo, empieza a platicar un poquito de lo que le pasó, empieza a hablar del pasado, de la vida que llevaron, de su esposa, de su hijo, que Travis en este momento se entera que Walt de cierta manera apadrinó al hijo de Travis y ahora Hunter, que es el nombre del hijo, está viviendo con él y con su esposa. Después de un gran road trip, después de conocer muchísimos de sus personajes y encariñarte con ellos, al fin llegan a su destino final, que es Los Ángeles, y aquí es donde Travis se reencuentra con su hijo, está intentando reconectar con su hijo y al final de cuentas volver a encontrar a su esposa o a su ex esposa, la madre de su hijo. Hasta ahí les voy a dejar la historia, aunque ahorita vamos a hablar con un poquito de spoilers un poquito más profundos. Lo primero que me gustaría mencionar es regresar a esta idea de un Estados Unidos o una América muy de Europa. Wim Wenders, siendo un cineasta alemán, quería retratar con su propia visión las cosas que él encontraba fascinantes de Estados Unidos. Y mucho de esto se puede alcanzar a ver en los paisajes que retratan en esta película. Hay muchísimos desiertos, muchísimos... como les digo, gran parte de esta película es un road trip, estar en la carretera, en un coche. Entonces alcanzas a ver muchísimos de estos paisajes hermosos que tiene Estados Unidos en el desierto, grandes cañones y demás. Es el desierto de Texas. La versión que yo tengo de Criterion de esta película incluye un pequeño ensayo escrito por Nick Rodick, que era un crítico de cine, que habla precisamente acerca de esto que les estoy contando, de Wim Wenders retratando a América desde su propia perspectiva, y retrata una América, o por lo menos Nick Rodick está hablando acerca de que Wim Wenders está retratando una América que ya está por morir, en el sentido en que en esa época, en el 84, era muy común justamente estos road trips, de manera que salías y estás en la carretera y te hospedabas en algún motel de segunda clase donde todo se veía hasta peligroso y desayunabas o comías en estos cafés que hay en la carretera. Eso es algo que retrata muchísimo Wim Wenders y es
tiene un sentimiento hasta nostálgico, quizás melancólico alrededor de la película, justamente con este sentimiento alrededor de esto que está retratando Wim Wenders. Nick Roddick toma esta idea y la retrata dentro de un Estados Unidos un poquito más moderno y dice que ahorita volvemos un poquito con más nostalgia, o por lo menos los americanos ven con un poquito más de nostalgia esta parte, porque es una América que ya casi no existe, que ahorita ya todos son hoteles que te hacen sentir como en casa. Entonces ese deslavado o esa parte agresiva de estar en la carretera, ese road trip, ya no lo encuentras tan fácilmente. Y es algo que atraía muchísimo a Wim Wenders. Él incluso hizo una trilogía de la carretera, algo así se llama, que él está fascinado con esta idea. Y vamos, incluso sobre esta idea, vamos, la película se llama París, Texas. O sea, creo que ahí justamente hace esta oposición de Europa y de Estados Unidos directamente desde el título. Añadido a esto, hay algo muy interesante de cómo usa Wim Wenders el color en esta película, porque la mayoría de las cosas que está utilizando, en la mayoría de las escenas que está retratando, siempre vemos algo ya sea rojo, azul o blanco, obviamente los colores de la bandera de Estados Unidos, pero al mismo tiempo esto siempre se está chocando, o no siempre, pero muchísimas veces está chocando con un verde bastante intenso. Muchísimas escenas en la película se alcanza a ver sobre esto. Los colores de Estados Unidos retratan de cierta manera una idea de comodidad. Y el verde, por otro lado, es un poquito lo desconocido, es un poquito lo desconocido. Aquí abajo les voy a dejar un link de YouTube en el que justamente encontré estas ideas de los colores que utiliza París, Texas, porque este video lo explica mucho mejor de lo que yo podría. Pero París, Texas no solamente habla justamente de este sueño americano, entre comillas, sueño americano. Para mí es una película que trata acerca de reconciliación, acerca de dejar ir el pasado, acerca de reconciliarte con el pasado y acerca de lo que sigue dentro de tu vida. Como les digo, el personaje de Travis se encuentra vagando, o te enteras que se encuentra vagando en el desierto y hasta en México durante 4 años después de algo que le pasó donde perdió a su familia, donde perdió a su esposa y a su hijo. Y te das cuenta que al final, su objetivo final es de cierta manera reconciliar a esa familia, pero dejarla ir dentro de su pasado y moverse a lo que sigue. Por lo menos eso es lo que yo entiendo dentro de esta película. Mucho de la belleza del cine es la interpretación que tú puedas darle. Dentro de París, Texas hay muchísimas escenas que son increíbles. Está esta escena, por ejemplo, en la que vemos a Travis yendo a recoger a su hijo, a Hunter, y que están empezando a conectar una vez más y están como que imitando los movimientos del otro lado de la calle. Es increíble lo que hace Wim Wenders aquí. Está lleno de este sentimiento toda la película, de esta reconexión que puede llegar a tener los personajes. Como les digo, es de reconciliación. Para mí es una película de reconciliación y dejar ir el pasado. Incluso creo que me atrevería a decir que esta película es acerca de perdón, de perdonarte a ti mismo las cosas que has hecho y perdonar a otras personas las cosas que te han hecho. Y curiosamente Wim Wenders, algo que me gusta mucho que hace, o por lo menos algo que yo alcanzo a interpretar, es esta naturalidad de estar en la carretera y la superpone contra la idea de lo que pasa con las expansiones de las ciudades. Llega un momento en el que Travis y Hunter llegan a Houston, y a partir de ese momento las personas que empiezan a salir ya no salen de una manera tan natural. Todos están encasillados dentro de algo, todos están o los ves atrás de un vidrio, o los ves dentro de un coche, o los ves dentro de un edificio. Todo ya está industrializado. Entonces creo que aquí Wim Wenders está tratando de justamente hacer esta crítica a la sobreindustrialización que está teniendo en ese momento Estados Unidos. Y pues sí, al final el viaje de Travis es justamente tratar de encontrar a su esposa o a su ex esposa, y lo logra. Este es el spoiler del que les estaba hablando, lo logra. Pero es que quiero profundamente hablar de esta escena, porque lo he estado pensando esta semana y creo que estoy listo para llamar a esta escena que les voy a mostrar en este momento mi escena favorita en la historia del cine. Es una cosa de verdad impresionante. Me encanta lo que está haciendo. Les voy a hablar un poquito acerca de por qué pega tanto esta escena, porque tiene una carga emocional tan grande, la manera en que Wim Wenders está utilizando la cámara, la manera en que está encuadrando a sus personajes, y un poquito el diálogo que está ocurriendo aquí. Para este momento Travis se da cuenta que Jane, su esposa o ex esposa, trabaja en este lugar como para caballeros, por así decirlo, en el que ellos la ven a través de un vidrio mientras ella, les da cierto estímulo visual. Y Travis por este momento quiere dar su discurso de cierta manera pidiéndole perdón a Jane, interpretada por Natasha Kansky, aquí increíble.
Y vean justamente cómo Wim Wenders va a utilizar la cámara en perdón, en vez de la cámara, el blocking de sus actores, como Travis deja el teléfono en el momento en que decide empezar a contarle su historia y empezar a, de cierta manera, pedirle perdón. Voltea Travis o sea, bueno, el personaje voltea como viéndonos hacia nosotros, o bueno, viendo hacia el espectador, por lo menos abre de cierta manera Wim Wenders la toma. Y creo yo aquí que lo hace por dos propósitos. De entrada, Travis no puede contar esta historia, no quiere contarle esta historia de frente y viendo a la cara a Jane. Entonces le da la espalda porque es más fácil para él y de cierta manera está invitando al espectador a entrar a esta conversación. Vean cómo Wim Wenders para este momento está utilizando una sola toma y ahora se acerca a la cara de Travis para escuchar la historia que le está contando a Jane. Travis lo que está haciendo en este momento es contarle la historia de ellos dos a Jane, o sea, como una especie de recapitulación, como recordar la historia. Y note cómo aquí ya hizo el primer corte de la escena y nos está mostrando a Jane todavía a través del vidrio. Y vean cómo ella empieza a identificarse con la historia y empieza a entender un poquito la historia. Quizás todavía no entiende del todo que es su historia que tiene con Travis, pero se está identificando. Está empezando a entender qué es su historia, por lo menos se está identificando con la historia que esta persona desconocida para este momento le está contando a través del vidrio. Hice un pequeño corte porque la escena dura casi 20 minutos, pero es absolutamente increíble. Cómo Wim Wenders vuelve a cortar hacia Jane, todavía incluso a través del vidrio, desde la perspectiva de Travis, y cómo le sigue contando la historia y ella empieza una vez más a conectar. Para este momento ya lleva un par de minutos la toma específicamente en la cara de Jane y cómo está reaccionando ella a la historia. La vemos por un rango de emociones increíble. Y aquí es donde empieza a hacer una especie de zigzagueo la escena entre Travis y Jane, lo que está pasando entre ellos. Es una cosa de verdad muy bonita lo que está pasando aquí. Una vez más, Travis está contando la historia de lo que está pasando, sus errores, de cómo él lo vivió y cómo lo está sintiendo. Y vean cómo exactamente aquí es el momento en el que Jane se da cuenta específicamente que es Travis, es Travis el que está del otro lado del vidrio. Cambia de toma completamente, nos mete ya dentro del cuarto donde ella está y nos da ahora su perspectiva de lo que está ocurriendo y cómo ella está viendo lo que está pasando. Es esta dualidad de las dos perspectivas que ahora ya estamos comenzando a ver. Una vez más encontramos la cámara entrando dentro del cuarto para ver las reacciones de Jane. Y tenemos que entender que para ese momento Jane ya no tiene dudas que Travis es el que está del otro lado. Jane en este momento está enfrentando la realidad, está enfrentando la historia que vivieron, que es una historia muy triste, que Travis le está contando y de cierta manera una vez más pidiéndole perdón por haber sido un esposo abusivo, que bebía, que se pone violento y demás. Y para ese momento ya son casi 4 minutos que llevamos de simplemente ver las reacciones de Jane a lo que está pasando. Natasha Kansky hace un trabajo espectacular aquí. Es una escena brutal. Es una escena increíble. Y ella se da cuenta, ella ya lo sabe, ella ya no tiene dudas de lo que está pasando. Y Wim Wenders, al dejarnos durante casi 4 minutos, simplemente ver las reacciones en una toma larga de lo que está pasando y cómo se siente Jane es enorme. El rango de emociones que despliega Natasha Kinski aquí es absolutamente increíble. Y aquí de nuevo Wim Wenders nos ha estado mostrando el gran rango que ha tenido ella y el personaje Jane y todo lo que ha vivido. Una vez más nos pone dentro de su perspectiva, dentro de lo que está viendo en este momento en que ella decide literalmente acercarse a Travis y tratar de quizás no solamente verlo, porque por ese momento no lo ha podido ver, sino quizás hasta tocar su cara y poder estar una vez con él. Y para esto es cuando llegamos a uno de los momentos más increíbles que yo he visto en la historia del cine, así que seguramente lo voy a dejar pasar tantito y pues ustedes véanlo. Travis vuelve a dejar el teléfono y en este momento en que vemos que ellos ya están reconectando, él voltea
Cierra la toma. Wow. Literalmente están cara contra cara y la manera en que Wim Wenders hasta poéticamente está poniéndolos cara a cara a través de un vidrio, ellos ya reconociéndose como tal y en este reencuentro es enorme, es brutal. Les decía que Travis regresa al momento en el que él comenzó para ya cerrar la toma hacia el espectador, indicando que esto es un momento ya más personal. Y aquí vemos al personaje de Jane, que ahora ya puede ver la cara de Travis y pues nada, es el momento de quiebre de ella. Y por si eso no fuera poco, Wim Wenders todavía se atreve a replicar lo que hizo al principio de la escena, en el sentido en que ahora es turno de Jane. Ahora sí estamos completamente adentro y ahora vemos cómo ella emula este sentimiento de darle la espalda a Travis para ella ahora contar su versión de la historia y cómo ella arrepentirse, o bueno, por lo menos confesarle a ella lo que está arrepentida y de cómo ella vivió lo que vivió. Hay grandes diálogos aquí, no puedo enfatizar, este ya es el final de la escena, pero no puedo enfatizar suficiente el increíble diálogo que estos dos actores entregan, tanto Harry como Natasha, dan un diálogo espectacular y para este momento de quiebre de la película es de verdad, te rompe el corazón la historia de estos personajes, te vuelve, te, te llena de tantos sentimientos. Es tan poderosa esta escena, es absolutamente espectacular. La corté muchísimo para poder mostrarles algunos de los highlights que tengo yo de esta escena, pero no puedo enfatizar lo suficiente, no solo de ver completa esta escena, sino ver toda la película completa para que puedan entender todos los sentimientos a los que esta escena lleva. Esta escena es el gran florecimiento de las casi 2 horas y media que ya llevamos para este momento de la película. Es absolutamente increíble. Pero aparte hay algo que me gusta muchísimo en esta parte, porque es el único momento de la película en el que estamos viendo a estos, bueno, casi el único momento de la película en el que estamos viendo a estos dos personajes en la misma toma, hablando, conversando, pero en la manera, el encuadre en el que lo está teniendo es increíble. París, Texas al final no es una película explosiva, creo que la definiría como una película que se cuece a fuego lento. Si tienen chance de verla, diría que nada más le tenga tanta paciencia, porque es una de esas películas en las que parece que no está pasando nada, pero en realidad todo está pasando atrás de ella, todo, o sea, vamos, nada de lo que está ocurriendo está pasando directamente hacia el espectador, sino todo está pasando atrás del espectador. Los personajes están evolucionando, los personajes están aprendiendo, los personajes se están construyendo. Así que muchachos, cuéntenme ustedes cuando vean París, Texas, o si ya vieron París, Texas, cuéntenme aquí abajito qué les parece esta película, qué les pareció este video y pues díganme, acepto sugerencias de qué otra película quieren que hable. Estén atentos durante la semana y en mi Twitter voy a estarles anunciando la siguiente película de la que voy a estar hablando. Insisto, acepto sugerencias. Muchísimas gracias, yo soy Sergio Casab, esto fue París, Texas, una película de la cual estoy apasionadísimo en este momento, se me hace una obra maestra, se me hace que Wim Wenders hace una película meramente no fantástica, meramente fascinante. Es una película de esas que te pueden fascinar y que te puedes quedar ahí clavado, analizándola y viéndola, volviéndola a ver y demás. Es una cosa increíble, les cuento, les digo, está en Prime Video, entonces pues vayan a verla, es increíble.